lo han preguntado, me parece que es uno de los temas del día, así que podemos tocarlo muy brevemente. Nos preguntaban antes, y discúlpame por salirnos de los esquemas si quieres, sobre la posibilidad de, bueno, la gran expectativa ahora es Irán atacando a Israel, que nos han preguntado varias personas sobre el chat, así que yo que sé, voy a contestar brevemente, porque ha surgido que en prensa que Estados Unidos dice que el ataque es inminente. Que inminente se referido a días, no horas, ¿vale? Es importante esto. Pues preguntáis por un lado qué expectativa, qué creemos que puede pasar. Creemos que si Irán va a atacar a Israel directamente, lo van a hacer sus proxies. Si lo esperamos de verdad, porque hay gente que cree que no, Irán no va a hacer nada. Y en general toda una serie de preguntas en ese sentido y dirección, que bueno, yo creo que al menos una pequeña pincelada podemos darle. Yo personalmente me gustaría tener aquí al compañero Ángel para que me contestara también un poco todo esto, porque es al fin y al cabo la persona que más ha estado trabajando en Podemos torno preguntar y a... que nos mande un audio y lo pongo así a través del micro. Bueno, si quieres, adelante, pero bueno, voy dándole mi opinión a este respecto. Irán va a responder. Irán va a responder y Irán se toma sus tiempos. También hay que entender que estamos en el Ramadán, no ha empezado el Eid. Vamos a ver... esto era también importante porque los iraníes además son súper simbólicos con las cosas. Este tipo de cuestiones no son moco de pavo para ellos, desde luego. Entonces, yo tengo claro que Irán va a responder. Si Irán respondió cuando en 2020, lo de Soleimani, Irán hizo lo de Al-Qaid en 2019 y otra serie de acciones que ha tomado Irán, yo estoy seguro de que los iraníes van a responder. Si se van a atrever a un ataque directo contra el territorio israelí, que es la gran duda, en mi opinión, porque, como digo, para mí no es un debate si va a responder o no, va a responder, pero la pregunta es cómo. Ahí ya soy más cauto. Hay indicios de que Irán podría llevar a cabo un ataque directamente contra el territorio israelí. El problema es que los riesgos asociados a esto me parecen demasiado elevados. Y, por así decirlo, misiles salen del territorio iraní y llegan a territorio israelí, aunque los derriben o no impacten, y eso ya no, cualquier otra cosa puede pasar, es de una gravedad y de un paso en el nivel de escalada sin precedentes. Nunca se ha atacado desde territorio iraní a territorio israelí, ¿vale? Nunca ha pasado. A menos no con medios materiales, físicos, ¿vale? Sé que ha habido ciberataques y cosas así, de lo típico sabotaje y cuestiones varias, pero estamos hablando de un ataque militar, por así decirlo, ¿no? Ataque con misiles y drones. Si lo hace directamente Irán, por supuesto tiene mucho más peso el intento de represalia y de reimposición de de la disuasión, pero también corre el riesgo, y los israelíes lo han dicho muy claro, de que si los iraníes atacan directamente, ellos van a atacar a Irán de vuelta. Ese riesgo, esa duda, y yo creo, por cierto, que los israelíes atacarían a Irán de vuelta, no me quedan dudas a ese respecto, me hace pensar que lo más probable, el escenario más probable, no digo que un ataque directo de Irán sea impracticable, pero que lo más probable es que se lance un ataque a gran escala por parte de las distintas facciones de esa resistencia. Un ataque de una escala mucho mayor, mucho más, por así decirlo, sin precedente, hacia Israel, por parte de Hezbollah, Ansarullah, de Houthis, y las facciones de Irak y Siria, que lancen todos un ataque masivo contra el territorio israelí. Ahora bien, esto puede ser demasiado poco desde la perspectiva de Irán o demasiado costoso a la hora de quemar recursos que pueden ser necesarios más adelante. Además de que podría tener como consecuencia, pongamos ejemplo, una parte principal de este ataque lo tendría que llevar a cabo Hezbollah. Y eso daría la razón, daría la excusa, daría la provocación para ese traslado del eje del conflicto, quizá de Gaza al sur del Líbano. Y eso quizá
pueda ser algo favorable desde la perspectiva del gobierno israelí. Así que es complicado. Es desde luego digamos aquí una serie de cálculos que son indiscutiblemente complicados sobre los riesgos que puede tener cualquier tipo de respuesta que lleve a cabo Irán, sabiendo que tiene que dar una respuesta. Yo quiero recordar aquí, cuando los iraníes... claro, precisamente lo que nos preguntáis, ¿no? Y si Irán hace lo mismo, les ataca directamente y luego dice, como haya respuesta, os atacaremos aún más fuerte en vuestro territorio. Literalmente es el camino hacia la guerra. Una escalada sigue a otra y lo que se llama una espiral de escalada y acaban los dos en guerra. Suponiendo que esa no sea la intención de ninguno de los dos, que es un principio de suposición que vamos a plantear aquí ahora mismo, ¿vale? Quizá no sea así, pero en principio ninguno de los dos quiere entrar en guerra con el otro directamente, por los riesgos que esto supone. Pues entonces nos planteamos cómo se puede hacer el cálculo político sobre la necesidad de responder, pero impedir que esta respuesta sea una escalada que lleve, pues, como a saber. Y para mí es muy difícil, porque no es como el caso de Estados Unidos, de Irán. Cuando se produce ese ataque con misiles el 7 de enero la noche del 7 a 8 de enero de 2020, en respuesta al asesinato de Soleimani contra la base de Ain al-Assad en Irak, con presencia de tropas estadounidenses, es una muestra de fuerza significativa. Estamos hablando de un ataque contra una base con tropas estadounidenses por parte de Irán con misiles. Significativo, pero muy medida al ojo, por así decirlo, para tratar de no causar bajas y no dar pie a una escalada mayor. ¿Es posible replicar esa dinámica contra Israel? Yo tengo mis más que considerables dudas al respecto. Me preguntáis, ¿pero Irán está realmente preparado y en posición de aguantar un conflicto contra Israel y Estados Unidos? Estados Unidos está dispuesto a ir en año electoral por un ataque contra un tercero a la guerra con Irán. Es también una pregunta que yo planteé en ese sentido. Es muy peligrosa. Israel juega un poco ese juego, parece que juega ese juego, desde luego, de escalar el conflicto con el fin de mantener esa garantía del apoyo estadounidense. Ese parece ser el eje, digamos, de la razón por la cual los israelíes han atrevido un ataque tan dramático como el de Damasco. Pero todo tiene sus riesgos y todo tiene... en buena medida esto es un juego de apuestas. Pues todos están apostando a que el otro no se atreverá a y no podrá hacer tal. Es complicado. Una acumulación. No, es una acumulación muy... Las dinámicas parece que llevan hacia el conflicto. Vamos a ser extremadamente sinceros. Las dinámicas de los últimos meses parecen indicar que vamos a hacer un conflicto. Sin embargo, en esa misma medida, el freno, digamos, la cercanía al conflicto hace más relevante los intentos por pisar el freno y evitarlo. Pero claro, y hay muchos más cálculos que hacer de por medio. Pero poniéndome en la perspectiva de cada uno de los principales actores involucrados en esto, como digo, yo no veo una salida fácil. Yo no veo de qué manera Irán puede permitirse no responder a esto. O sea, es muy grave que ataquen. Sí, el objetivo sería un alto cargo del RGC, que por un país está considerado como organización terrorista y que claramente está involucrado en la coordinación de las acciones de dejar resistencia en la región, indiscutiblemente. Pero sigue siendo un ataque contra una parte del complejo diplomático de Irán en Siria. Y esto tiene una gravedad es muy serio. Digamos, un desafío muy serio a los iraníes. No hacer nada, para mí, no está sobre la mesa. Porque entonces lo siguiente que hacen es bombardear la embajada iraní en Beirut. Es lo siguiente.
y continuar con estos ataques. Y claro, los iraníes, obviamente ambas partes saben lo que juegan, ambas llevan ese conflicto en las sombras, que se llama a veces, ¿no? Décadas. Pero me es muy difícil, por así decirlo, poner la mano en el fuego por ninguna opción en estas circunstancias. Más allá de que yo espero una respuesta iraní. Yo espero que esos proxies seguro, o sea, yo pienso que proxies seguro van a estar involucrados, pero no me atrevo a decir sobre si Irán haría algo directamente o no. No, desde luego no me atrevo. Tiendo al no, pero no me la jugaría a decir seguro que no. Como decíamos antes, ya veremos. Es algo que tendremos que esperar a ver y contemplar cuál es la acción final. Desde luego, lo que creo también por otra parte es que cuando ocurra, será evidente que ha ocurrido. Pues también esa seguridad. Y desde luego, cuando ocurra, molestaremos a Edu para que tenga que abrirnos streaming en momentos intempestivos, seguramente, para hablar del tema. Es lo que toca, al final. Te preguntan por la situación del programa nuclear iraní. Jorge, no sé si esto tú lo has seguido. Sí, de hecho, es la primera persona que la ha seguido en descifrar en este sentido. La respuesta más sincera que podemos dar es los iraníes hace mucho tiempo que están por encima de los porcentajes de enriquecimiento que supuestamente estaban permitidos por los acuerdos y que no permiten entrar a inspectores de la IAEA en ciertas zonas. Y además, todo el proceso diplomático está completamente paralizado prácticamente desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Y en consecuencia, sabemos más de lo que no sabemos, o sea, sabemos lo que no sabemos, por así decirlo, del programa iraní, pero no sabemos en qué punto está realmente. Es nuevamente complicado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Muchas preguntas. Nos preguntan qué posición tiene o tendría Europa en caso de guerra Israel-Irán. Esperemos que no llegue a eso, ¿vale? Porque una guerra regional es suficiente, no hacen falta dos. Entramos en territorio muy peligroso si hay dos. Yo creo que pone, no sé, también que me pregunto tú, ¿qué opinas tú de esto, Edu? Yo creo que nos pone a Europa en una situación muy delicada. Definitivamente no querríamos estar en una situación de apoyar directamente a Irán en ningún caso. Pero ahora mismo las relaciones con Israel son complicadas, aunque sigan siendo claramente positivas. Aunque se hayan deteriorado mucho por la cuestión de Gaza. Desde luego nos pondría en una posición muy incómoda. Así que iremos. A ver, es que si Europa ya está en una situación complicada o se pone a sí mismo en una situación complicada con la cuestión de Gaza, cuando en teoría no tendría por qué ser tan complicado, entre otras cosas porque no es un escenario de guerra, pero no es un escenario de guerra entre iguales. Y por tanto las posibilidades de que, por ejemplo, se dé una guerra prolongada son menores. Y la posibilidad de que se extienda también. Entonces, Europa podría tener una capacidad mayor de tomar una posición clara con respecto al conflicto, con respecto a la guerra en Gaza, que no sería la misma facilidad que si estallase una guerra entre Irán e Israel. Por la magnitud de los dos actores. O sea, es que hay muchos. Mira, para empezar, ya solo el hecho de que la guerra entre Israel e Irán sería con dos actores a priori nucleares, a diferencia de la guerra entre los actores en Palestina e Israel, la posibilidad que tiene también de arrastre Irán respecto a otros actores de la región para involucrarlos potencialmente en la guerra con Israel, la capacidad de respuesta, incluso esto que voy a decir va a sonar raro, pero yo creo que se va a entender. A diferencia de la guerra en Gaza, una guerra entre Israel e Irán sí tendría un escenario a futuro en el que Israel podría perder. Y el escenario futurible de que Israel pueda perder pone a Europa en una situación enormemente complicada en comparación con la situación en Gaza. Porque no es lo mismo tomar una posición en un conflicto que al fin y al cabo tu inacción va a facilitar la victoria del único bando que puede ganar en la guerra, o del único bando que a priori tiene opciones reales de ganar en la guerra de Gaza, que es Israel,
Y esa es una situación muy distinta a lo que sería una guerra entre Israel e Irán. Porque Europa tendría que tomar una decisión quizá de involucramiento en favor de Israel. Porque ¿cuál es el escenario? Estamos haciendo ya muchos futuribles, ¿no? Pero ¿cuál es el escenario del día después de una guerra entre Israel e Voy Irán que a gane Irán? romper un momento con tus futuribles y decir tres cosas. Una, Lufthansa acaba de cancelar todos sus vuelos sobre Oriente Medio durante las próximas 24 horas ante el riesgo de una escalada en la región. Dos, los estadounidenses acaban de decir ante Al Jazeera que en caso de un ataque iraní no se descarta lanzar un ataque en represalia conjunto con Israel contra Irán. Y tres, el secretario de Estado estadounidense Blinken ha llamado a al ministro de Exteriores turco, Fidan, para hablar sobre la situación. No se han dado detalles, pero han hablado sobre Gaza y sobre las cuestiones de seguridad regional. Vamos, que mañana habrá que abrir directo también, ¿no? Si no, mañana será pasado. Efectivamente, sí, tiene toda la pinta. Nos pregunta Mick Paer por qué nos vamos a poner a favor de Israel los europeos. No es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de interpretación de lo que ha sido la posición histórica de los actores europeos. O sea, en una guerra de Israel e Irán, yo creo que es factible pensar que Europa tomaría un papel más activo del que está tomando en Gaza, en favor de Israel. Yo creo que nos quedaríamos bastante al margen, ¿eh? Bastante tenemos con Ucrania. Bueno, pero el O sea, escenario puede del que día haya después con la victoria de declaraciones Irán. políticas. Ya no, por supuesto. Pero yo creo que hasta cierto punto intentaríamos. Habrá crítica y condena efectiva de grande, ¿vale? Pero yo pienso que aparte de decir, oh, la humanidad, qué calamidad, intentaremos Que es ponerlos lo decir más de nada. lado posible. Sí. Intentaremos ponerlos lo máximo de lado posible, porque es un conflicto que no nos conviene en términos absolutos, porque las consecuencias pueden ser catastróficas, sobre todo para nuestra producción energética en general. Y apoyar a Israel yo creo que sigue siendo enormemente impopular ahora mismo, un apoyo pleno, teniendo en cuenta las circunstancias. Así que es muy complicado. Yo creo que es muy complicado. Israel no es un actor con el que Europa se mueva cómodamente. Con el que los actores europeos se muevan cómodamente. En todo lo que involucra a Israel. Pero bueno, también el factor de Estados Unidos y a ver, ahí en ese escenario se vería también la capacidad de Estados Unidos, la verdadera capacidad de Estados Unidos de mando con respecto a los actores europeos. Sería un buen momento para ver qué grado de autonomía estratégica tiene la Unión Europea también. Porque hemos visto a la Unión Europea tomar decisiones que simplemente iban en una lógica de seguidismo de la doctrina estadounidense y de las posiciones estadounidenses. Y en un escenario así, hombre, si Europa tomase un partido activo por Israel por mandato de Estados Unidos, supondría un grado de autonomía decisoria menor incluso del que muchos pensamos que tiene la Unión Europea en relación a Estados Unidos. Yo es que yo veo muy complicado todo, primero, porque es año electoral en Estados Unidos y se juega mucho este año electoral. Segundo, porque una guerra regional y Oriente Medio son palabras mayores. Sí, Son sí. palabras mayores en muchos sentidos y hay que tener en cuenta también, no solo, estamos hablando aquí de los estadounidenses y de los europeos en términos amplios, pero a ver qué hacen también los indios, los chinos y los rusos, que eso es importante ante una escala de estas condiciones. Hay que tener cuidado en ese sentido. Porque veo muy bravos, pues, en cierto sentido, los estadounidenses diciendo no, nosotros interceptamos los misiles iraníes y les ayudamos en un ataque de represalia y luego a ver cómo queda la situación. Nuevamente estamos haciendo aquí unos futuribles y una especulación salvajes, ni siquiera se ha producido ataque-respuesta iraní, así que Sí, sí. todo será irlo hablando, en desarrollando ampliamente. Vamos a esperar que se desarrollen los acontecimientos.